Terminamos el martes pasado una temática de estudios disculpen, sobre profecía y actualidad, y decidimos esta vez invitar a todos los que quisieran venir en realidad. Así que mandamos una notita ahí al hermano Andrés, estuvo avisando por la radio, también algunas cartas enviamos a nuestras iglesias de Temuco y hubo realmente una buena asistencia. No sé qué promedio podría ser, unos 120, quizás unas 100 personas, y pudimos compartir esa temática sobre profecía y actualidad, totalmente basada en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ¿cierto? Tanto leerlo ya lo sabemos a lo mejor de memoria, pero el Señor nos bendijo en ese tiempo de poder exponer su palabra. Las grabaciones van a ser subidas a internet, ya hay 2 que ustedes pueden escuchar ahí en línea. Tristemente no ayuda mucho pero escúchenla de todas maneras, van a aprender sin duda. Porque casi todas las conferencias, en realidad eso, son audiovisuales. Es decir, veamos la próxima imagen y no está la imagen en el audio. Pero estamos haciendo el esfuerzo de poder tener un poco más adelante toda la serie en video para poder, o en audio o imagen, para poder verla en algún computador o algún reproductor. Así que estén atentos a eso si les interesa, o regalar a alguien para poder también estar al tanto de estas cosas. Y se viene otra etapa de estudios bíblicos, así que son bienvenidos el martes. Es un misterio lo que vamos a ver este martes, porque es eso. Hace tiempo lo estoy amenazando. Un día vamos a hablar de los 7 misterios. Bueno, llegó el día. Va a ser el martes. La palabra misterio en el Nuevo Testamento es bien interesante, muy importante, porque hay cosas nuevas que ocurren allí que cuando no las entendemos, no entendemos esos misterios, realmente nos confundimos en lo que es la enseñanza de la palabra del Señor y los cambios, las formas nuevas que el Señor está llevando a cabo en el Nuevo Testamento. Vamos a aprender que un misterio no es algo que hay que investigar con lupa ni andar a los archivos secretos X, sino que un misterio es algo que si Dios no lo revela en una forma puntual, nosotros ni tendríamos idea. Corintios nos dice que nosotros somos mayordomos, administradores de los misterios de Dios. Imagínense. Así que les invitamos, solo por este martes, vamos a estudiar los 7 misterios en el Nuevo Testamento. Después, los otros 3 estudios restantes los va a tener el hermano Isaac, nuestro hermano Isaac le toca, y nos va a hablar sobre la ley del amor. Un muy interesante estudio, yo lo he escuchado, y va a ser muy, muy edificante, muy, muy ilustrativo. La ley del amor. ¿Hay una ley para el amor? Vamos a ver eso más adelante. Así que, muy bienvenidos. El Señor nos dirija en lo que nos viene por delante. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Ustedes han oído a alguien que les ha dicho, hermano, disculpen, hermano, la mucha letra mata. No lea tanto la Biblia. Busque más el Espíritu. Experimente con el Espíritu Santo y los dones y las manifestaciones. El mucho estudio mata al Espíritu. ¿Han oído eso? ¿Han oído otra frase como esa que dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad? Así que saltemos, aplaudamos y gritemos y... Seguramente lo ha oído.
a lo mejor lo que no sabemos muchas veces es a qué se refieren esas cosas. Y sabe que cuando uno, ni saben dónde está, ni para qué sirve, pero cuando uno entiende la palabra del Señor en su contexto, entiende que esas referencias justamente tienen o están relacionadas con otra cosa que no tiene nada que ver. Y les voy a invitar a buscar 2 Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer este capítulo y meditar en él también, principalmente un solo versículo aquí. Un poco de carne para alimentarnos. Y dice así la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que Pablo está hablando de su ministerio y de su competencia en relación a ese ministerio, que es el ministerio de la palabra de Dios y de la salvación y de esta nueva etapa que es, ¿cierto?, el nuevo pacto, que es simplemente la salvación a través de la sangre de Cristo. Y dice el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y explicamos inmediatamente que esa letra se refiere no a la letra de la Biblia, del Nuevo Testamento, sino se refiere a la letra de la ley, escrita en tablas de piedra, y que el Espíritu que vivifica se refiere al Espíritu Santo que da vida, lo que no podía hacer la ley. Así que es un contraste, hay muchos contrastes aquí en este pasaje, principalmente la letra que se refiere a la ley de Moisés en 10 mandamientos, que mata, ¿cierto? Porque nos dice que no podemos cumplirla y así nos mata. Pero por otro lado está el Espíritu del Señor que da vida eterna a los que le reciben. Así que no tiene nada que ver en absoluto con el estudio de la palabra de Dios, así que venga el martes tranquilo. Sino tiene que ver con la vida dentro de nuestro corazón. Y dice, si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, y ahí queda muy claro, el dedo de Dios escribe allí, fue con gloria. Si ese ministerio fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, porque hay truenos ahí en el monte, hay voces, hay trompetas, el shofar sonaba por allí, ¿cierto? Truenos, relámpagos, nubes, y no solo eso, cuando Moisés bajaba de la presencia del Señor, su rostro brillaba de tal forma que no se le podía mirar. Por eso es que en algunas de estas pinturas renacentistas aparece Moisés con cuernos, que son los destellos de esa gloria reflejada del Señor en él, por estar cara a cara con Dios. Y como el pueblo no le podía mirar, él se ponía un velo en su rostro, pero no para estar frente a la presencia del Señor, sino
solo frente al pueblo de Israel, a causa de la gloria de su rostro. Y dice, si este ministerio fue con gloria, verso 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Este nuevo ministerio, no de la letra, sino ahora del Espíritu, el Espíritu Santo que obra en nosotros. Porque si el ministerio de condenación, como es la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Así que contraste otra vez, condenación, justificación, la ley que nos mata, el Espíritu que nos da vida eterna. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿La ley abolida? Pero el entendimiento de ellos, de Israel y hasta el presente, se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es decir, ese velo lo descorre, lo quita el Señor Jesucristo y es el velo de la falta de entendimiento. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Usted se ha convertido al Señor? El velo ha sido quitado en su vida y en mi vida. Dice el 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Algunos han entendido libertad para hacer desorden, libertinaje incluso, pero habla de la libertad de nuestro entendimiento para poder captar esa gloria más eminente que es la gloria de Jesucristo. Mire cómo se tergiversa la Biblia. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, dice el 18, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen misma como por el Espíritu del Señor. Así que de eso vamos a hablar, de la metamorfosis. ¿Ha oído esa palabra extraña? Es la palabra griega para transformados. Meta tiene que ver con un cambio bastante radical y morfos, de morfosis, tiene que ver con la forma. Es decir, más allá de la forma que nosotros tenemos. Durante este mes, y es necesario explicar esto, vamos a estar los ancianos predicando uno tras otro, porque cada uno de nosotros representa o administra o dirige o impulsa, como ustedes lo quieran llamar, esto que nosotros hemos llamado ministerios transversales, es decir, actividades que la Iglesia en su conjunto debe realizar. Hablamos de que tenemos ministerios grupales, que son grupos específicos de jóvenes, damas, ministerio de niños, varones, etcétera, que se reúnen. Pero los ministerios transversales los hemos definido así para entender que esas actividades debemos realizarlas todos y cada uno de nosotros, como es la oración, como es la evangelización, como es el discipulado, como es las misiones. Disculpen, cada uno de nosotros debe estar involucrado en cada una de ellas. La visitación también, que es la número 5, según nuestro entendimiento a través de la Biblia de esto.
Entonces todos nosotros debemos estar involucrados en ello. No solo una persona, no solo un grupito de hermanos, el ministerio de misiones es el que hace y se preocupa de misiones, sino todos y cada uno de nosotros. Y justamente vamos a hablar en este versículo 18, que me toca a mí esto del discipulado. Porque el discipulado, hermanos, no es otra cosa que la transformación de nuestra vida en crecimiento, en edificación, para llegar a ser semejante a la gloria misma de la imagen de Jesucristo. Eso es el discipulado, que cada uno de nosotros entendamos que estamos en un proceso de metamorfosis, de transformación espiritual y conductual y mental también, porque debe ser cambiado nuestro entendimiento para que seamos semejantes a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Transformación significa transfigurar, ir más allá de una cosa que somos. Es un cambio radical, como dice un diccionario, en la fortuna, carácter o estado de una persona. ¿Entendimos eso? Lo tuvimos que estudiar en el colegio, ¿cierto? Con la cuncuna, la oruga que se transforma en mariposa. Esa es la transformación. De lo feo, deforme, podríamos decir nosotros, algo bello, a algo realmente glorioso, si han visto todos los matices que tiene una mariposa. Entonces, Pablo lo que hace aquí en este contexto, contrasta la gloria del antiguo pacto de la letra con la gloria del nuevo pacto, que es a través del Espíritu. El instrumento temporal, diríamos, del antiguo pacto fue Moisés, y murió y quedó su obra allí, en contraste al ministerio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el contraste en este capítulo, y de eso se trata la letra que mata, y de eso se trata la libertad en el Espíritu para poder ser transformados así paulatinamente de gloria en gloria. En Lucas capítulo 6, sin perder 2 Corintios, dice la palabra de Dios en el verso 40. Lucas 6, 40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Un discípulo es alguien que aprende, sigue instrucciones, ¿cierto? Se va perfeccionando. Yo quería hablar de lo que habló Alejo, pero él se me adelantó, así que por eso estamos por este otro lado. Pero ese es el llamado del Señor, a que entreguemos nuestra vida, nuestra pasión, nuestro amor, lo que tenemos y lo que somos, para que Él nos vaya transformando a la imagen de la gloria suya. La vida del cristiano es un proceso de transformación, poco a poco, poco a poco. Nuestro versículo es el 18, dice al comenzar: por tanto. Es decir, todo lo que leímos del 1 al 17 llega a esta conclusión y a esta aplicación práctica aquí para nosotros, y es lo que vamos a ver. Por tanto, dice, nosotros todos. ¿De quién está hablando entonces? De todos nosotros. Es decir, aquí el proceso transformador no es solamente de algunos iniciados, elegidos o escogidos, de los líderes de la iglesia, es de todos nosotros. Cada uno de nosotros debe estar en este proceso transformador. ¿Sabe usted? Todo carácter está experimentando constantemente cambios. Algún cambio o está ocurriendo en nosotros o se está acentuando o confirmándose. Por eso, para bien o para mal en nuestra vida, o estamos confirmando lo malo o algún aspecto débil en nosotros o deficiente, o estamos realmente siendo
transformados por el Señor. Si nos estancamos, estamos confirmando o reafirmando lo malo. Por eso no tenemos otro camino que ser transformados de gloria en gloria. Muchas veces las personas dicen, yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Decía un tango. Y nadie me va a cambiar. ¿Cierto? Y siguen llevando esos resabios, diríamos, de un carácter, de un mal carácter, y no hay cambio, no hay crecimiento, no hay dulzura, no hay, ¿cierto?, una transformación a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si hay algo que debe estar en movimiento, es nuestro carácter, transformándose a la gloria de Cristo. Pero muchas veces nosotros reafirmamos ese carácter. Cuando le he explicado esto otras veces, cuando conocemos al apóstol Juan, junto a su hermano es llamado hijo del trueno, impulsivo, soltaba todo sin ninguna rienda, ¿cierto? No había esa conexión de la lengua, dicen, con el cerebro, algo por ahí. ¡Pah! Nomás, y explotaba. Que caiga fuego del cielo, ¿se acuerdan cuando iba por una aldea de los samaritanos y los destruya porque no los habían querido recibir? Pero ¿cómo fue transformado de gloria en gloria Juan, que al final de su vida, al escribir las cartas, él habla del amor más que ningún otro, más que el apóstol Pablo? Tratando, y esos términos cariñosos, ¿cierto?, con sus hermanos, hijitos, amados, etcétera, etcétera. Una transformación profunda, tremenda en él. Yo no sé si usted ha visto que su vida ha sido cambiada. Ojalá que no. ¿Sabe por qué? Porque cuando nuestra vida es cambiada, son otros los que se dan cuenta. Eso pasa a veces con nuestra esposa, quien vive más cerca nuestro esposo, que nota que vamos cambiando. Nuestros padres, tan atrevido que era, tan altivo, no sé qué le pasó. Bueno, esto le pasó. Mire, así como los incrédulos se preparan para el infierno, siendo cada día más malos, el creyente debe prepararse para estar con Cristo. Nuestro carácter, nuestra vida, debe estar en continuo cambio, en continua transformación. Solo Cristo puede ser el modelo perfecto y solo Él tiene ese principio de vida gloriosa para impartirnos y está realmente viviendo en nuestro corazón. El privilegio de todos nosotros y cada uno de nosotros es el privilegio de ser semejantes a Él. Por tanto, todos nosotros, cuando no estamos cerca de nuestro Señor, vamos a volver a la vida antigua, vamos a volver a alimentar y a establecer en nosotros esas cosas que en la Biblia se llaman los frutos de la carne, que están allí muchas veces presentes y latentes y vivos, y tan vivos que Jesucristo no puede manifestarse en nosotros, como son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, cosas terribles. Pero usted dice, yo no tengo nada de eso, pero a lo mejor esto otro, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Los que practican esas cosas, dicen, no heredarán el reino de Dios. Por eso, con cuidado, y si no estamos avanzando. ¿Cuál es el obstáculo quitado? Volvamos a 2 Corintios 3:18. ¿De quiénes está hablando? De nosotros, todos nosotros. ¿Cuál es el obstáculo quitado? Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Dice que estamos mirando a cara descubierta. ¿Por qué? A cara descubierta. ¿Somos mejores que Moisés?
No, porque dice en el verso 16 que cuando nos convertimos al Señor, el velo ha sido quitado. El velo de la ignorancia, el velo del pecado, el velo de la preocupación por no sé qué cosas. Pero el pecado, la ignorancia son obstáculos, son velos que impiden a muchos de nosotros mirar la gloria del Señor. Sobre todo el velo, hermanos, de la ignorancia de la palabra de Dios. Por eso es muy importante. Moisés tenía que cubrirse, pueden leerlo en capítulo 34 de Éxodo, pero dice que nosotros podemos mirar nada menos que a Jesucristo y a cara descubierta. Ya podemos acercarnos a la palabra de Dios, a los evangelios, y verle a Él y no apartar nuestros ojos de Él. Y como hemos dicho, nos parecerá que no hemos avanzado mucho, pero otros lo van a notar en nuestra vida. Así que tenemos esa bendición que otros no tienen, que otras personas sin Cristo o que viven simplemente en pecado, alejados del Señor, viven en esa ignorancia. Miren el capítulo 4 allí, que es el mismo contexto. Dice el verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, mire cuál es su trabajo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca esta gloria, ¿cierto? La luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En cambio, en nosotros dice el 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Por eso entendemos a Pablo cuando en Filipenses él dice: todos estos mis títulos, mis grados, mi conocimiento, mi desarrollo, mi dominio de las lenguas y mi linaje y todos mis títulos los he estimado por basura, por amor al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera para servirle es su mayor mérito o anhelo, sino conocerle a Él y el poder de su resurrección. Por eso, hermanos, nosotros que tenemos el privilegio de que ese velo ha sido quitado de nuestros ojos, procuremos mirarle a Él cara a cara, contemplar al Señor Jesucristo. Y no es algo místico, como esos que van al cielo y al infierno con Jesucristo de la mano, se les aparecen los pies de la cama y todo eso, sino que habla del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra y la comunión con Él. Él quiere que le conozcamos. Tendré comunión con Él y Él conmigo, dice Apocalipsis. ¿Cuál es el modelo de la transformación? Dice este versículo 18. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. El objeto de nuestra meditación es mirar la gloria del Señor Jesucristo, en su carácter, en su pureza, en su obediencia, en su sabiduría, en su amor, en su abnegación. Esa gloria, ese brillo insuperable del Señor Jesucristo debe ser el objeto de nuestra mirada y de nuestra contemplación. En Juan capítulo 17, Juan 17, dice, en el verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. En los primeros versículos
dice en el 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria de Jesucristo. Podríamos decir que esa gloria, esas excelencias morales, éticas, amor, obediencia, abnegación, las encontramos principalmente, ¿cierto?, en los evangelios. Ahí podemos ver cómo actuaba Cristo, cómo hablaba nuestro Señor Jesucristo. Siempre nos llama la atención, ¿cierto?, cómo les respondía a aquellos que tramaban, ¿cierto?, preguntas para hacerlo caer. Y cómo el Señor respondía con otras preguntas que los dejaban, pero sin poder contestar. La gloria del Señor, el modelo de transformación es nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 4 dice la palabra del Señor. Efesios 4. Dice allí el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Así que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es grande, lejano a lo mejor el modelo, pero si nos dice que a eso tenemos que alcanzar, es que en alguna medida es posible. Es posible. Él es el modelo digno, único y suficiente. Dios dijo de él, 3 veces habla Dios en el Nuevo Testamento directamente desde el cielo y siempre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Entonces, hermanos, la gloria del Señor, ese es el modelo de transformación. Vamos a ver el instrumento. ¿Cuál es el instrumento transformador? Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. El instrumento es el espejo. El espejo hace 2 cosas, ¿cierto? Sirve para mirar en él y sirve para reflejar. Uno mira en él y a veces, si uno recién salió de la ducha, no se ve mucho, ¿cierto? Está empañado y ahí con el secador de pelo se puede ver, y se puede ver atrás, lo que hay atrás de uno. Se puede ver cómo se han multiplicado las canas, quizás las arrugas. Se puede ver que no se puede hacer nada con el paso del tiempo. Mire, si hay una correspondencia en nuestra transformación externa con la interna. Y ahora que lo digo, aquí en el capítulo 4, verso 18. 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué dice? Por tanto, cuando se mira al espejo, no desmaye. Aunque ese hombre exterior va decayendo, el interior debe renovarse, esa es la meta. Verso 18, ya no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, en el espejo nos miramos y también nos reflejamos. ¿Cómo estamos realmente? ¿Cuál es la realidad de mi cara en esta mañana? Si no ha pasado una buena noche, si tiene un pequeño durmiendo por ahí cerca y no pegó una pestaña. Entonces, hermanos, este espejo no es otra cosa que la palabra del Señor. Muchos creen que para conocer a Cristo hay que llegar al cielo para verlo cara a cara. Santiago capítulo 1.
Santiago capítulo 1 nos dice, el verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mire con qué compara la palabra, con un espejo. Pero porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mirar atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Le ha ido mal en todo lo que emprende? Seguramente está lejos de la palabra. Pero el espejo de la palabra nos hace vernos y reflejarnos. Vamos a ver allí si estamos despeinados, desaseados, si nos falta una rasurada, etc. En 1 Corintios capítulo 13 dice en el verso 12 el apóstol Pablo, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Algunos dicen que aquí el espejo es realmente cuando estemos en la presencia del Señor. Pero si usted considera el pasaje de Corintios y el de Santiago y consideramos eso que viene, ¿cierto?, como la palabra del Señor, porque cuando Pablo escribe, es una carta temprana, 1 Corintios, él dice, vemos por espejo oscuramente, porque tenemos un evangelio por allí, una carta por acá, no se ha completado el cuadro completo del espejo para que veamos. Por eso vemos oscuramente. Mas entonces, cuando venga lo perfecto, que entendemos que es la palabra completa, veremos cara a cara. Por eso digo, no necesitamos llegar al cielo para ver cómo estamos. La palabra es suficiente. La palabra es, como lo hemos visto en el Salmo 19, completa y suficiente para nuestras necesidades aquí. Ahora conozco en parte, ¿cierto? Un poquitito de revelación por aquí, otro por acá, pero entonces, cuando llegue lo perfecto, que es la palabra de Dios, conoceré como fui conocido, porque la palabra nos desnuda. Es esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne aún los pensamientos del corazón. Así que nuestra imagen moral, espiritual, es reflejada en el espejo de la palabra de Dios y nos dice realmente cómo estamos. Por eso en Efesios, cuando habla de que Dios dio a la iglesia, ¿cierto?, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice que los dio a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque el uso de la palabra nos ayuda en ese proceso. Aun cuando sea imperfecta nuestra visión, no seríamos capaces de ver cara a cara, ¿cierto?, la gloria del Señor si no es a través de su palabra. La Biblia es el gran instrumento de santificación. Enseña, reprende, redarguye, ¿cierto? Eso es lo que dice Timoteo, es lo que dice Hebreos, traspasa nuestro corazón hasta lo más profundo. Cristo aparece en toda la Biblia, mostrándonos diferentes aspectos de su ser y de su obra, de su naturaleza y de su obra. Eso hemos aprendido en los tipos que están por toda la Biblia. Volviendo a 2 Corintios 3:18, dice aquí en qué consiste la transformación. Dice, somos transformados
de gloria en gloria en la misma imagen, que es la imagen de Jesucristo que está en su palabra. El mismo término transformación se describe, por ejemplo, en Mateo 17, si lo quieren ver ahí. Mateo, el Evangelio 16, vamos a ver primero. Mateo 16. Aquí hay algo que es muy extraño. Uno diría, el Señor se equivocó, mintió, pero ya vamos a ver. Así que, ¿en qué consiste la transformación? Dice Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y está hablando de la segunda venida, en gloria, en majestad, con sus santos ángeles. Y dice el 28 algo extraño, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, y son sus discípulos, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso es muy raro, porque los apóstoles, los discípulos, murieron hace 2000 años, por lo menos. ¿Cómo es que algunos no van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre? Capítulo 17. Contexto. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Esos son los que están aquí. Pedro, Jacobo y Juan. Y dice el verso 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Verso 3, los 2 testigos de Apocalipsis 11. He aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras a él aún hablaba y no sabía lo que hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Y al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Qué es lo que vieron ellos? Nada más ni nada menos que a Jesucristo glorificado, tal como va a ser su aspecto seguramente en el reino o en su venida. Por eso estos no gustaron la muerte antes de haber visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Qué tremendo, ¿no? Y dice el 2, se transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se iluminaron. Cuando el apóstol Pablo escribe 2 Corintios 3:18, está hablando de eso. No que andemos con cara de ampolleta, ¿cierto? Tremenda luz. Sino que esa gloria del Señor Jesucristo en nuestro corazón nos transforme, nos transfigure, nos haga ir más allá de la figura humana caída que nosotros tenemos en nosotros mismos, que seamos semejantes a Él en esa gloria y honra, que también es otra traducción de doxa, gloria, ¿cierto? Honra. No es esto la regeneración, es la santificación, un desarrollo de esa nueva vida que el Señor nos ha dado. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Teníamos nosotros, ¿cierto?, en Adán antes de la caída, la imagen de la gloria de Dios en ese hombre creado. Pero el hombre cayó y perdió la gloria.
Y a través de Jesucristo, cuando nos convertimos y el velo se nos quitó, podemos volver a ese proceso de recuperar, diríamos, la gloria de Dios en nosotros. Por eso, hermanos, ese es nuestro trabajo diario, ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Quién produce esa transformación? Y vamos terminando. Dice, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién produce? El Espíritu del Señor. ¿Sabe? Muchos hermanos de otras iglesias carismáticas nos critican que nosotros nada con el Espíritu, ¿cierto? Y ellos sí que están con el Espíritu. Pero hermanos, la verdad es todo lo contrario. Porque si en nuestro corazón, en nuestra vida, hay cambios, es porque el Espíritu Santo está muy presente. Si estamos estudiando este libro, es porque el Espíritu Santo está muy presente. Porque la espada del Espíritu, el instrumento que usa el Espíritu es la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida en la medida que nosotros nos estamos empapando de ella, conociendo al Señor y estamos siendo transformados de gloria en gloria. No es la palabra lo que nos transforma, sino el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Tampoco actúa el Espíritu Santo solo, sin la palabra. Esto es lo objetivo, porque algunos se han equivocado de espíritu. Hay otros espíritus, dice 2 Corintios 11, que están obrando en ciertas personas. Por eso, la palabra y el Espíritu Santo, de la mano trabajando en la transformación de nuestra vida. El Espíritu Santo, por medio de la palabra. ¿Se acuerdan lo que hacía el Espíritu Santo? Juan 16 dice que el Espíritu iba a glorificar al Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él quiere hacer en nosotros. Estar delante de Él, cada uno de nosotros, con cara descubierta, y volvernos al Señor para que el Espíritu Santo, a través de la palabra, haga esa obra, ese cambio en nosotros. Por eso debemos tenerlo presente continuamente. ¿Qué está mirando usted? O sea, no digo que miren para acá. Me refiero a qué está mirando cada día en su vida. Sus problemas, sus fantasmas, sus temores, su trabajo, su familia, su dinero. ¿Qué está usted mirando? ¿Está usted mirando la gloria del Señor para ser transformados? Proverbios 4:18 y terminamos. Debemos mantener la comunión, el contacto con Él, esperar de Él consuelo, dirección, ayuda. Proverbios 4:18 nos dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Ese es nuestro camino, ese es nuestro avanzar, que va en aumento hasta que el día es perfecto, completo, maduro, terminado. Sin embargo, el 19, el camino de los impíos es todo lo contrario, es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Oremos. Señor bendito, damos gracias por tu palabra. Gracias porque si realmente el velo ha sido quitado de nuestros ojos, es porque nuestra vida está cambiando. Es porque nuestra vida va avanzando en madurez, en conocimiento, en honra, en gloria para la honra y gloria tuya, Señor. La senda de los justos, dice tu palabra, es como la aurora. Esa luz de la aurora que va en aumento hasta el mediodía, donde la claridad es perfecta. Señor, sin duda no vamos a lograr la meta plena y total, pero Señor, tu exhortación es para que nos esforcemos en la gracia,
porque esto es con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra. Es por el poder transformador tuyo, no el nuestro. Por eso, Señor, necesitamos seguir discipulándonos cada día, Señor, para ser transformados de gloria en gloria, para que realmente haya un cambio en nuestro corazón, para ser renovados en el espíritu de nuestra mente, para que hayan cambios en nuestro proceder, que ya no seamos tan carnales para pensar, tan mundanos en nuestro estilo y modo de vivir, tan mundanos, Señor, en nuestras prioridades, Señor, en nuestro presupuesto de dinero y de tiempo. Señor, permítenos a cada uno que tenemos esta oportunidad, Señor, de ser transformados, crecer para honra y gloria de tu nombre. Oh Señor, tenemos el potencial, tenemos a Jesucristo, tenemos la palabra, tenemos al Espíritu. No podemos fracasar en esto, porque toda la ayuda está disponible, Señor. Gracias damos en este día y ayúdanos a que podamos realmente ir transformándonos. O buscar a alguien, Señor, que podamos ayudarle en ese proceso. No porque seamos perfectos, sino porque cada uno de nosotros debe estar involucrado en el proceso de crecimiento de los demás. Que podamos, Señor, sentirnos muy lejos de esa aurora para poder buscar a alguien que nos disipule, que nos ayude a avanzar, a crecer, para bendecir tu nombre. Gracias damos a ti, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.